Buenos días, nosotros somos el grupo número 3. Se encuentra conformado por Zoraida Villarreal, Melissa Poveda y mi persona, Tania Badilla Corrales. El caso clínico corresponde a una femenina de 65 años que, bueno, ingresa con hipertensión arterial, con un tratamiento de candecertán, hidroclorotiazida y diltiazem. Ingresa al servicio de medicina interna por un cuadro de 5 días de evolución de astenia con mialgias generalizadas y sensación distérmica de aparición en las últimas 48 horas. Y tiene un exantema pruriginoso localizado en el tronco y extremidades que respecta lo que son las palmas y las plantas. Tratamiento con allopurinol y va a ingresar con una sospecha de reacción alérgica, dado el exantema pruriginoso tan generalizado que ella presenta. En las pruebas complementarias, ¿verdad? Se objetiva una disminución de lo que es el filtrado glomerular y datos de citólisis hepática y indicado la existencia de afectación sistémica. En cuanto a las patologías que presenta, sería, bueno, la hipertensión arterial, que esto es una presión entre 140 sobre 90 milímetros de mercurio o más. Esto va a afectar a una de cada 3 personas globalmente, siendo la clave de enfermedades cardiovasculares y renales. Luego tenemos lo que es la astenia, que es una sensación de debilidad y falta de energía acompañada de mialgias, dolor muscular y puede indicar enfermedades. Se diferencia de la debilidad y con fatiga. En cuanto a lo que es la fisiopatología, es bastante compleja. Luego tenemos lo que es el exantema, que es una erupción rojiza que es vinculada a enfermedades infecciosas y indica enfermedad desconocida y puede prevenirse con lo que son vacunas. Luego tenemos lo que es este síndrome, ¿verdad? Que está también vinculado al alopurinol y que se va a caracterizar por un exantema, fiebres y afectación multiorgánica con incidencia del 1 al 2%, que puede ser multifactorial y tiene criterios diagnósticos específicos. Luego tenemos la hepatólisis o destrucción de las células hepáticas. Es grave y puede resultar de intoxicaciones agudas o crónicas y los síntomas van a incluir lo que es dolor abdominal, náuseas, vómitos, icteria y sangrado con aumento de transaminasas como AST y ALT. Luego tenemos lo que vienen siendo los fármacos. Inicialmente tenemos el candecertán, que es un agonista de los receptores de angiotensina 2 y se utiliza como un antihipertensivo, tratando hipertensión, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca y nefropatía diabética. Actúa bloqueando selectivamente el subtipo de receptores AT1 y reduciendo la resistencia vascular sin afectar la frecuencia cardíaca. Está aprobado para adultos y se contraindica en casos de hipersensibilidad y lo que es durante el embarazo. Luego tenemos lo que es la hidroclorotiazida, que es un diurético tiacídico, es antihipertensivo también y trata lo que es un edema por insuficiencia cardíaca y síndrome nefrótico. La enfermedad renal crónica y diabetes insípida como nefrogénica. Inhibe la reabsorción de sodio y cloro en los túbulos renales. Luego vamos a tener lo que es el diltiazem, que es un agonista de calcio y trata hipertensión y trastornos del ritmo cardíaco, bloquea los canales de calcio, relajando los vasos sanguíneos y reduciendo la carga cardíaca. Y va a actuar disminuyendo la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. Luego tenemos finalmente lo que es el alpurinol, que es un inhibidor de la xantina oxidasa y reduce los niveles de ácido úrico y trata gota, litiasis, nefropatía aguda, enfermedades neoplásicas y cálculos renales. Está contraindicado en lo que es la hipersensibilidad y durante un ataque agudo de gota. Y bueno, es una terapia profiláctica que inicia tras disminuir lo que es el ataque. Luego en lo que viene siendo la resolución del caso, ¿verdad? La paciente va a iniciar con indicios de una reacción adversa sistémica a medicamentos y posiblemente vinculada con lo que viene siendo el alopurinol, recientemente administrado, ¿verdad? Los síntomas van a incluir un exantema pruriginoso generalizado, eosinofilia, disminución del filtrado glomerular y una citólisis hepática que es indicativo de una reacción de hipersensibilidad severa, como lo que es el síndrome de hipersensibilidad a medicamentos. Específicamente a lo que es el allopurinol, como se mencionó anteriormente. Este síndrome se caracteriza por afectaciones sistémicas, este, involucrando
lo que viene siendo manifestaciones cutáneas, eosinofilia y compromiso de órganos internos como lo viene siendo el hígado y los riñones. El exantema es una erupción cutánea y un síndrome reactivo en lo que son las piel y las mucosas. Él tiene placas eritematosas. Estas placas son en forma de ronchas y probablemente esté asociado a enfermedades infecciosas. Este tipo de erupciones es muy común que se dé en la infancia. Se puede manifestar en forma de enfermedad dermatológica que específica, que es solo que sale en un lugar, o se puede dar como enfermedad sistémica, que es en todo el cuerpo. Cuando se da esta afectación sistémica, el brote es abrupto y es abundante. Para que se dé todo este proceso para que se dé el exantema, tiene que haber un proceso, y es la liberación de histamina, de bradicinina, de calicreína y de sustancias vasoactivas. Esto sucede en el mastocito. Entonces, cuando el mastocito lo que hace es liberar todas estas sustancias en el torrente sanguíneo, y eso va a generar un edema intradérmico y una vasodilatación venosa. Las alergias no solamente pueden ocurrir a nivel de piel, sino que también pueden darse a nivel sistémico, y esto puede afectar dando fiebre, dando dolor articular, dando inflamación en las mucosas, como los labios, los ojos, inclusive a nivel de garganta. Y ya si es en casos más graves, el paciente va a tener dificultad respiratoria y su presión arterial va a disminuir. Siguiente, por favor. Que como recomendaciones, lo primero que hay que hacer es suspender el tratamiento con alopurinol, ya que este fue el que desencadenó toda la patología en la paciente. Sobre todo hay que mantenerla vigilada y ponerle especial atención en lo que es la función renal y hepática, hacer un análisis y ver cómo está evolucionando el análisis de sanguíneo, y la evolución hay que ver cómo están sus eosinofilias y sus enzimas hepáticas. Si la paciente presenta una disminución del filtrado glomerular, se le tienen que enviar líquidos intravenosos y hay que darle medidas de apoyo renal. Se debe continuar haciendo análisis sanguíneos para ver cómo siguen sus enzimas hepáticas. Hay que hacerle una evaluación dermatológica a la paciente, esto para ver cómo es que está reaccionando o cómo va reaccionando todo esto en su piel a nivel cutáneo, cómo fue su compromiso cutáneo. Y hay que sobre todo identificar el posible agente alérgico, o sea, qué está causando esa alergia, cómo prevenirla y sobre todo cómo tratarla. Si la paciente sigue el tratamiento como tiene que ser, va a llegar a un punto que va a empezar a disminuir esa alergia. Cuando empieza a disminuir es porque la está controlando, y sobre todo va a evitar futuros brotes. Cuando el exantema es muy brusco, es una reacción muy grave, eso se le llama angioedema. El angioedema es una hinchazón que se da a nivel de piel y de las mucosas. Y también eso puede provocar dificultad respiratoria. Entonces, para tratar este angioedema, se le tiene que dar un tratamiento con antihistamínicos orales, y cuando este tratamiento de antihistamínicos ya esté funcionando bien en la paciente, se le empieza poco a poco a disminuir las dosis de corticoides hasta ya retirar el corticoide. Y sobre todo, post-hospitalario, se le tiene que dar a la paciente un seguimiento, seguir evaluándola, cómo ella está en la recuperación, si realmente lo hizo completo, o evaluar si realmente esa paciente necesita de un especialista. Siguiente. Ok, en cuanto al tratamiento que se puede utilizar en ese tipo de pacientes, suelen indicarse los corticosteroides sistémicos. La dosis, ¿verdad? Puede depender de la gravedad que el paciente esté presentando en ese momento. Usualmente puede alcanzar hasta los 2 miligramos kilogramo por peso al día, y es muy importante hacer hincapié en cuanto a la reducción de los mismos a la hora de que la paciente empiece a mejorar, ¿verdad? Es bueno que empiecen a hacer una disminución para evitar otros efectos secundarios adversos de este tipo de fármacos. Dentro de el tratamiento, también
también se pueden utilizar, como anteriormente dijo la compañera, los antihistamínicos orales, como la desloratadina, fexofenadina, difenidramina. En cuanto a estos, la difenidramina y la hidroxicina son como los más antiguos y estos usualmente son los que producen sueño, entonces se prefieren utilizar en este tipo de casos, ¿verdad? O más que todo por preferencia del paciente que no le gusta pues estar durmiendo la mayor parte del día, la desloratadina, la fexofenadina, inclusive podría utilizarse también la cetiricina. Las dosis usualmente pueden variar, o sea, cada medicamento tiene una dosis exacta, ¿verdad? Sin embargo, la dosis puede variar dependiendo la complicación del paciente, el tipo de urticarias, ya sea severa, moderada o grave, ¿verdad? La complicación que tenga y la reacción que tenga el medicamento. Entonces, el médico que lo prescriba siempre tiene que estar pendiente de si mejora, si se mantiene igual o si simple y sencillamente ese antihistamínico no está funcionando de la manera en que él pensó, ¿verdad? Que se podía funcionar. Después tenemos los corticoides tópicos, que estos funcionan muy bien para el prurito que siente el paciente y sobre todo para evitar las lesiones de rascado en la piel. Dentro de estos se pueden utilizar, que son los que tiene tal vez comúnmente en la caja, la betametasona y el fluconazide. Sin embargo, el que mayormente se utiliza es la betametasona porque él mismo reduce significativamente la picazón, una sensación como de inflamación que se genera en la piel por el rascado y las futuras lesiones que anteriormente ya lo había dicho, ¿verdad? Que eso es muy importante porque usualmente cuando el paciente se rasca puede pues lesionar la piel y podrían entrar otro tipo de microorganismos que pueden generar una infección, ¿verdad? Que va a complicar aún más el cuadro que tiene el paciente. Y por supuesto, como anteriormente lo había dicho, el tratamiento va a tener que ser adaptado de acuerdo a la reacción de cada paciente. No siempre se va a utilizar corticoide sistémico, antihistamínico y corticoide tópico. Puede ser que en un paciente solamente se utilicen los corticoides sistémicos y los corticoides tópicos, o solamente los antihistamínicos y los corticoides tópicos. Eso depende mucho de cada paciente, la severidad y la reacción que tenga. Siguiente. Y por último, como conclusiones, se puede decir que la urticaria es una erupción cutánea caracterizada por ronchas rojas bastante elevadas que puede estar causada por diferentes razones. Pueden ser reacciones alérgicas y usualmente producen muchísimo prurito, ¿verdad? Y descamación. También podemos mencionar que se da comúnmente una afectación sistémica en la mayoría de los casos y que el exantema suele ser urticariforme. El tratamiento, como anteriormente lo decía, puede incluir antihistamínicos, corticoides, según sea la gravedad de cada caso. La hospitalización de cada paciente se considera esencial para monitorear rigurosamente las posibles complicaciones sistémicas que pueda tener. Y es importante que los pacientes que presenten urticaria o algún tipo de urticaria o erupción cutánea con síntomas sistémicos tengan atención inmediata, ya que podría ser una reacción sensible y grave, potencialmente mortal, por lo que es necesaria la administración de antihistamínicos, corticoides y medicamentos también, ¿verdad? Que pues
tengan la seguridad de tener al paciente por lo menos controlado, mientras que se da como una mejoría en el estado de su salud. En este caso en particular, era importante tener a la paciente hospitalizada, ya que era necesario monitorear la presión arterial y la afectación sistémica que ella está presentando. Esa es la bibliografía utilizada y muchas gracias.